30. Vaso. Modelo de serenidad ante la muerte. Acabo de ver a Aufidio Vaso, varón excelente, abatido luchando contra sus años. Le abruman ya tanto que no puede sobrellevarlos. Con todo su enorme peso, la vejez se ha abatido sobre él. Sabes que ha sido siempre de cuerpo enfermizo y enjunto. Largo tiempo lo ha conservado, mejor dicho, lo ha recompuesto. Repentinamente ha desmayado. Como en un navío que hace agua se puede obstruir una que otra grieta, mas cuando ha comenzado a rajarse en muchísimos puntos y a ceder, no es posible socorrer la maltrecha embarcación. Así en un cuerpo senil, durante algún tiempo se puede contener y reparar la debilidad, pero cuando, igual que en un edificio carcomido, todo el ensamblaje se rompe, y mientras una pieza se ajusta, la otra se disloca, no queda sino estudiar el modo de evadirse. Con todo, nuestro querido Vaso tiene un espíritu animoso. La filosofía asegura tal disposición. Estar alegre en presencia de la muerte, y fuerte y feliz, cualquiera que sea el estado del cuerpo, sin desfallecer, aunque los miembros desfallezcan. Un experto timonel navega aún con la vela rasgada y, caso de perder la arboladura, reajusta el resto del navío para la travesía. Es lo que hace nuestro querido Vaso, y contempla su propio fin con tal ánimo y semblante que, de contemplar así el fin ajeno, te parecería excesiva despreocupación. Gran virtud es esta, Lucilio, y que exige largo aprendizaje. Partir con espíritu sereno cuando se aproxima aquella hora inevitable. Otras formas de morir llevan aparejada la esperanza. Cesa la enfermedad. El incendio se extingue. Un derrumbamiento, a las víctimas que parecía que iba a aplastar, las ha dejado a salvo. El mar, a los náufragos que había engullido, con la misma fuerza con las que los sorbía, los arrojó incolumes a la orilla. El soldado retiró la espada del mismo cuello del enemigo que iba a degollar. En cambio, ninguna esperanza aguarda a quien la vejez conduce a la muerte. Solo ante ella no cabe interponerse. De ninguna otra forma mueren los humanos más dulcemente, pero tampoco con mayor lentitud. Nuestro querido Vaso me daba la impresión de que asistía a su propio funeral, que se cubría con la mortaja y vivía como superviviente de sí mismo, llevando juiciosamente su propio duelo, porque habla mucho de la muerte, y esto lo hace con la intención de persuadirnos de que si alguna incomodidad o temor existe en este trance, es culpa del que muere, no de la muerte, y que en sí misma no encierra una contrariedad mayor que en sus resultados. Tan insensato es quien teme el mal que no ha de sufrir, como el que teme el dolor que no ha de sentir. ¿Acaso alguien cree posible que la muerte, en virtud de la cual nada sentimos, vaya a sentirse? Por ello dice, la muerte está tan lejos de ser un mal, como lejos queda del miedo a cualquier mal. Estas ideas sé que a menudo han sido expuestas, y a menudo deberán exponerse, pero no me fueron igualmente útiles cuando las leían y cuando las escuchaba en bocas de aquellos maestros que enseñaban que no era temible un mal que se hallaba lejos de temer. Este, en cambio, consiguió ante mí el mayor crédito posible, puesto que hablaba de su propia muerte. Diré pues lo que siento. Opino que es más valiente el hombre que se encuentra en el trance mismo de la muerte que el que está próximo a ella. En efecto, la muerte ya inmediata, aun a los incapaces les infunde ánimos
para no evitar lo inevitable. Es así como el gladiador, muy cobarde en toda la pelea, ofrece el cuello a su enemigo y dirige contra sí mismo la espada vacilante. En cambio, la muerte que está próxima, pero aún tiene que llegar, exige una constante fortaleza de alma, que es poco frecuente y que solamente el sabio puede garantizar. Por esto le escuchaba con sumo placer cuando pronunciaba, por así decirlo, su dictamen acerca de la muerte y nos mostraba cuál era la naturaleza de ésta, como quien la había examinado más de cerca. Conseguiría ante ti, según pienso, mayor crédito, mayor autoridad que él, uno que hubiese resucitado y te explicase, por haberlo experimentado, que no existe mal alguno en la muerte. Sin embargo, la angustia que produce la llegada de la muerte la podrán describir mejor que nadie quienes estuvieron muy cerca de ella, quienes no solo la vieron llegar, sino que se dispusieron a recibirla. Entre estos no hay inconveniente en incluir a Baso, que no ha querido embaucarnos. Él afirma que es tan necio quien teme la muerte como quien teme la vejez, porque de la misma manera que la vejez sigue a la juventud, así la muerte sigue a la vejez. Se niega a vivir quien se niega a morir. La vida nos ha sido concedida con la limitación de la muerte. Hacia ésta nos dirigimos. Temerla es, por tanto, una insensatez, ya que los acontecimientos seguros esperan. Son los dudosos los que se temen. La muerte es una necesidad igual para todos e inevitable. ¿Quién puede quejarse de estar incluido en la condición que a todos alcanza? El primer supuesto de la justicia es la igualdad. Mas ahora resulta superfluo defender la causa de la naturaleza, que no quiso para nosotros una ley distinta de la suya. Todo cuanto ha plasmado lo disuelve, y cuanto ha disuelto lo plasma de nuevo. Ahora bien, si alguien ha tenido la fortuna de que la vejez le empuje a salir poco a poco, sin arrancarle repentinamente de la vida, sino retirándole paso a paso, oh, cómo no va a dar gracias a todos los dioses, por cuanto colmado de días ha sido conducido al descanso, necesario a todo hombre, grato al extenuado. Ves a algunos deseosos de morir, y con un empeño sin duda mayor que aquel con el que suele implorarse la vida. No sé decir quiénes, en mi opinión, infunden en nosotros mayor entusiasmo, si los que reclaman la muerte o los que la guardan alegres y serenos, porque aquella disposición procede a veces de una rabia e indignación repentinas. Esta otra supone la tranquilidad, resultado de una firme decisión. Algunos llegan a la muerte impulsados por la ira, mas cuando la muerte se presenta nadie la acoge gozoso, a no ser aquel que se había preparado largo tiempo para recibirla. Confieso, pues, que el haber acudido con harta frecuencia a casa de un hombre para mí tan querido ha sido por varias razones: para ver si le encontraba siempre el mismo, o si la disminución de las fuerzas del cuerpo provocaba una pérdida del vigor espiritual. Este, en cambio, aumentaba en él como es natural, que se acreciente más ostensiblemente la alegría de los aurigas que, dando la séptima vuelta, se aproximan a la victoria. En efecto, así hablaba secundando los preceptos de Epicuro. En primer lugar, confiaba que no sentiría dolor alguno en aquel postrer suspiro, mas en el caso de sentirlo, que encontraría un alivio notable en su misma brevedad, puesto que ningún dolor es duradero si es intenso. Por otra parte, aun en el trance de la separación del alma y del cuerpo, supuesto que fuese torturante, le aliviaría el pensar que después de aquel dolor ya no podría experimentar dolor. Además, él no dudaba de que el alma del viejo,
se hallaba a flor de labios y que no saldría del cuerpo con gran violencia. El fuego que prende en una materia inflamable debe apagarse con agua y a veces con los escombros. El que carece de combustible se extingue de por sí. Estas enseñanzas, querido Lucilio, las escucho con gusto no porque sean nuevas, sino porque me ponen ante una situación real. ¿Qué, pues, acaso no he contemplado cómo muchos se quitan la vida? Los he visto en efecto, pero tienen más mérito ante mí quienes van a la muerte sin odio a la vida y aceptan aquella sin atraerla hacia sí. Pero Baso afirmaba que aquel tormento nosotros lo experimentamos por nuestra culpa, ya que temblamos tan pronto como pensamos que la muerte está cerca de nosotros. Mas, ¿de quién no está cerca, dispuesta al acecho en todo lugar y en todo momento? Pero consideremos, nos advirtió, cuando creemos que sobreviene un peligro de muerte, cuánto más próximo están otros que no se temen. La muerte, con la que amenazaba a uno su enemigo, se le adelantó por una indigestión. Si nos decidimos a analizar las causas de nuestros temores, hallaremos que unas son reales, otras lo parecen. No tememos la muerte, antes bien el pensamiento de la muerte, porque de ella siempre nos encontramos a igual distancia. Por lo tanto, si hemos de temer la muerte, hemos de temerla siempre. ¿Qué momento queda sustraído a la acción de la muerte? Mas debo evitar que aborrezcas epístolas tan largas más que a la muerte. Así pues, voy a terminar. Tú, en cambio, para no temer nunca a la muerte, piensa siempre en ella. Ten salud.